Muy buen día, tarde o noche, profesor Carlos Márquez. El objetivo de esta grabación es la de socializar la actividad correspondiente a la fase 6 del seminario de investigación, el cual se basa en la investigación titulada Elementos narrativos reportados por los agentes educativos del programa de psicología de la Uniminuto sede Cúcuta y su incidencia en la gestión de la internacionalización. Para ello vamos a pasar por diferentes elementos, entre los cuales se encuentran contextualización del proyecto, objetivos, metodología, resultados, análisis y conclusiones, así como las referencias. Iniciando con la primera parte, que es la contextualización del proyecto ejecutado, se tiene lo que es a manera de resumen que la internacionalización del currículo es un proceso transversal a las funciones sustantivas de toda universidad o de todos los programas que se deben de ejecutar y que apunta en este caso particular a todo lo que tiene que ver con el tema de la integralidad del currículo. ¿Y cómo se logra esa integralidad del currículo? Pues a partir de diferentes elementos como el mapping curricular, como la adecuación curricular y teniendo en cuenta un ejercicio comparativo, a su vez de también ejecutar acciones como las clases espejo, los proyectos COIL, que van a favorecer a todo lo que es el sistema educativo. O más que todo el tema de los agentes educativos dentro de un programa. ¿Qué otra cosa importante hay que llegar a resaltar dentro de este resumen? Es el tema de recopilar a partir de un enfoque narrativo dialéctico aquellas narraciones o verbalizaciones que tienen los diferentes agentes educativos, en este caso focalizándonos en lo que reportan profesores, estudiantes y administrativos. También se logra determinar como gran resultado el tema de la incipiencia a nivel de la profundidad de este tema tan importante como la internacionalización del currículo, teniendo en cuenta de que aún se mantienen o perduran ciertos estereotipos sesgados, que si bien es cierto, se ve la internacionalización del currículo como algo muy bueno, a la hora de ejecutarlo en la realidad no llega a ser tan efectivo. La razón de esto se suele asociar a factores muy de la cotidianidad, de la práctica en su ejecución, teniendo en cuenta de que se les llega, en el caso de los profesores, llega a tornar bastante complejo la adecuación de espacios y horarios dentro de las universidades, teniendo en cuenta los procesos administrativos internos, y por otra parte tenemos la visión de los administrativos que tienen que llegar y cumplir o salvaguardar con ciertos protocolos muy específicos que en ocasiones a la hora de ejecutar estas acciones se vuelven un poco dispendiosos en su proceso. Por otra parte, lo que refieren los estudiantes en su mayoría van a estar más asociados a considerarlo como una experiencia muy grata y muy chévere precisamente, que apuntaría entonces a la finalidad, ¿no?, principal de la investigación, que es la integralidad del currículo, reconociendo entonces el impacto en la calidad educativa. A nivel de palabras claves tendríamos entonces lo que es adecuación del currículo, innovación curricular, integralidad del currículo, mapping curricular e internacionalización en casa. Luego, dentro de esta parte de introducción, pues yo mencionaba a grandes rasgos todo lo que es el tema de qué es la integralidad del currículo, ¿no? Apunta directamente a cómo las instituciones, en este caso el programa de psicología de la Uniminuto, se enfoca en qué elementos son importantes de detectar dentro de su propio currículo a partir de qué, de lo que es el PEP y el PEIP, es decir, proyecto educativo del programa y proyecto educativo institucional. Teniendo en cuenta estos dos grandes documentos, sirven o son insumos claves para luego la construcción de los diferentes sílabos en donde se van a evidenciar cada contenido curricular, sus contenidos programáticos, sus objetivos de aprendizaje, sus resultados de aprendizaje y cómo al llegar a hablar de una adecuación del currículo se tiene que revisar esa información y haciendo uso del mapping curricular vamos a compararlo con lo que dicen otras universidades y después de eso se va ampliando todo lo que es el tema de hablar de innovación curricular en la medida en la que el diálogo con otros profesores, con otros administrativos, con otros estudiantes, permite
Y aparte de contrastar todo lo que son las tendencias en investigación o las tendencias en la disciplina profesional, en este caso psicología, también es el de reconocer aquellos elementos que se deben de ajustar y particularizar para la población. No solamente es por el tema del cumplimiento del MEN, del Ministerio de Educación Nacional, sino que también tiene que ver con otros elementos asociados frecuentemente con lo que es el tema de la innovación del currículo. Luego tenemos entonces los objetivos. El objetivo general es determinar las características necesarias para la internacionalización curricular, teniendo en cuenta entonces el diseño narrativo dialéctico que está implícito en el discurso que reportan por los agentes educativos que ya les había mencionado quiénes eran y que apuntaban entonces al programa de psicología de la Uniminuto en la sede de Cúcuta. El primer objetivo específico es identificar a partir del mapping curricular la narrativa que los docentes tienen, administrativos y estudiantes, a lo largo de ¿qué? Pues de todo ese dialecto asociado a la pertinencia de documentos institucionales como el PEP, el PEI, y cómo es esa ejecución, a fin de cuentas, dentro de lo que es la internacionalización curricular. Luego tenemos como segundo componente el tema de lo que es la categorización o categorizar las narrativas de los agentes educativos del programa de psicología de la Uniminuto. ¿Y cómo se logra esta categorización? Bueno, básicamente consiste en detectar aquellos elementos que son insumos para la internacionalización curricular y que está compuesto por adecuación, innovación e integralidad. ¿De qué? Pues de los currículos. Después de todo, es llegar y revisar directamente esos documentos institucionales y llegar y hablar con las personas sobre qué es lo que piensan sobre esa información. Tienen en cuenta para hacer su elaboración de los diferentes ejercicios a nivel de docencia y a nivel de procesos formativos. El tercer objetivo va relacionado al analizar pues, aquellas fortalezas y debilidades que se manifiestan por parte de los agentes educativos del programa. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el programa de psicología en la Uniminuto tiene hasta ahora en su modalidad de presencialidad su segunda cohorte y esto a su vez representa todo un espacio de oportunidad de mejora. ¿Por qué? Porque hay que reconocer que antes de él o antes del programa presencial venía un programa virtual y ese programa virtual, si bien es cierto, tenía debidamente estructurado todo lo que era a nivel curricular, las actividades, los objetivos y demás, a nivel de llegar a conectar con relacionamientos en otras universidades a nivel nacional o internacional, se veía como una debilidad, como algo por mejorar. Y en este espacio, desde pequeños semestres, se va a estar fortaleciendo precisamente este tipo de intervenciones con la finalidad de, precisamente, ver cuál es la fortaleza y la debilidad para que la institución pueda tomar acciones de mejora en estos contextos. Luego tenemos entonces a nivel de metodología, que es un enfoque cualitativo, que usa a nivel de técnicas e instrumentos de recolección de información, lo que, pues, teniendo en cuenta lo postulado por Galeano, Hernández Sampier, Hurtado y Sandoval, es el tema de que el mapping curricular consistiría en este caso, pues, seleccionar 8 universidades, entre nacionales e internacionales, ¿para qué? Para hacer el tema del formato de análisis curricular, que es un documento institucional, la revisión del PEP y del PEI, que vienen inmersas dentro de ese formato de análisis curricular, y todo lo que tiene que ver con la observación a partir de un diario de campo y el grupo focal, ¿a partir de qué? De 5 o 6 participantes que son principalmente pues, profesores del programa para poder llegar y captar esta información. Aquí hablo de profesores del programa, pero debo hacer una salvedad. Por ejemplo, una de las profesoras es a su vez la coordinadora, es decir, cumple 2 roles, el rol administrativo. Y también pues dentro de esa recopilación de información se escucha de manera activa lo que los estudiantes le refirieron a los profesores cuando específicamente hicieron acciones de internacionalización, como clases espejo o proyectos COI. Luego, en las técnicas para análisis de datos, pues más que todo se va a utilizar el modo artesanal, en donde pues se hace una triangulación de los diferentes contenidos y a su vez se va a interconectar con lo que sería el software de Atlas TIC. Para este caso, pues directamente hablaríamos sobre lo que es la triangulación de los resultados, teniendo en cuenta una forma un poco más artesanal. Luego, a nivel de resultados, tenemos que el análisis descriptivo se desarrolla directamente en lo que es Universidad de Jaén, la Pontificia Universidad Católica del Valparaíso,
la Universidad Continental y la Universidad del Valle de Matatepac. Es decir, estaríamos teniendo en cuenta entonces un análisis a nivel internacional de universidades que están ubicadas en España, que están ubicadas en Perú y que están ubicadas en México, precisamente. ¿Y qué es lo chévere de estos resultados? Pues es básicamente entender que, si bien es cierto, cambian algunos elementos en cuanto a conceptualizaciones de licenciatura o programa de psicología, a fin de cuentas, dentro de lo que es el tema de tendencias formativas, se identifican las diferentes tendencias que apuntan a acciones investigativas o acciones más de carácter de disciplina profesional. Y es chévere porque pues dentro de la psicología directamente hablaríamos entonces de que se estructuran precisamente esas dos canales o esas dos visiones muy importantes para la formación del psicólogo y después del estudiante de psicología, que sería directamente el desarrollar toda esa competencia a nivel profesional que el estudiante tiene que reconocer sin dejar de lado toda la rigurosidad científica que a su vez le va a permitir el desarrollar pues competencias orientadas precisamente a qué, al llegar e incursionar en nuevas estrategias que directamente tienen una incidencia en su disciplina profesional, es decir, hay una conexión, una visión cíclica que se ve dentro de esos diferentes mapping curriculares, que teniendo en cuenta cada una de las particularidades, pues se ve hacia dónde apunta, que sea a la psicología clínica, que a la educativa o a la social. Es decir, es una visión bastante integrativa de todo lo que se está realizando. Y cómo los profesores también verbalizan entonces que las acciones pueden llegar a ser más o menos difíciles en la medida en que, ¿qué? En la que conectan con los otros profesores a partir de sus propios contenidos. Y desde esta forma que se llega a hacer un ejercicio bastante participativo en donde se recopilan entonces elementos de la tendencia dentro de esa región y a su vez lo que dicen las disciplinas científicas, es decir, lo que dicen los artículos científicos en torno a esto y cómo se conectan precisamente para diseñar contenidos curriculares que los estudiantes puedan aprovechar dentro de su proceso formativo. A nivel de análisis, entonces, sería responder a cómo incide el discurso reportado por los agentes educativos en la gestión de la internacionalización, adelantada por el programa de la psicología del minuto, a partir de tres elementos claves. El primero, el tema de los agentes educativos que inciden en los diferentes procesos de gestión de la internacionalización. ¿Y cómo lo incide? Pues básicamente el profesor tiene un rol bastante clave en la medida en que es el que tiene que llegar y estar escribiendo la nota al profesor, en la medida en la que tienen que cuadrar pues, sus espacios para llegar y organizar directamente las actividades, en la medida en la que dicen, bueno, ¿cómo vamos a evaluar? ¿Cómo diseñamos el instrumento para llegar y verificar que el estudiante realmente haya adquirido el proceso de aprendizaje? De la misma manera en que también va a estar asociado a lo que es el tema de, por ejemplo, cómo es la perspectiva de la administrativa de llegar y decir, bueno, tengo que enviarlos estas cartas, estos informes, porque a fin de cuentas cada semestre la universidad envía a través de su coordinación pues las diferentes intenciones para hacer este ejercicio de internacionalización. Y es bastante chévere el ver cómo en ocasiones no se da, pero en otras sí se da y se logran unos aportes bastante significativos en todo lo que es el tema de la internacionalización. También a nivel de lo que dicen los estudiantes es ese gusto por llegar y compartir, debatir, incluso hacer trabajos en grupo con personas que están ubicadas a cientos de kilómetros y es interesante en la medida en la que ellos dicen, bueno, el léxico pues difiere de persona a persona, pero a su vez los objetivos por los cuales deciden estudiar la carrera y después deciden llegar a decir, bueno, de qué manera articulamos los trabajos y puede fomentar otros tipos de interacciones, es lo que ellos llegan a describir como lo más chévere relacionado al proceso de gestión de la internacionalización. Luego, como factor B, tendríamos entonces contrastar el PIP y los contenidos formativos, como elementos de organización. Y esto a su vez pues representa entonces un cambio bastante interesante en la medida en la que podemos llegar y decir directamente, bueno, cada universidad tiene su propia guía, su propia orientación, su propio foco de intervención, pero esto a su vez no es tan dispar como lo que se puede encontrar en otras universidades. ¿Y eso qué implica? Implica entonces que derivado de esa internacionalización del currículo, se pueden desarrollar otras acciones que podrían perfectamente articularse en otros procesos sustantivos como la extensión o la investigación. Y por último tenemos entonces el entrenamiento en capacidades del talento humano para la organización de resultados esperables. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente los profesores requieren de un proceso de
formal de capacitación, porque en muchas ocasiones ellos verbalizan que no se sienten del todo a gusto, porque es como muy de, ven, yo te avento en este espacio, te doy el contacto con esta universidad, este correo, y después toda la gestión queda encaminada sobre el profesor, y hay ocasiones en donde no sabe cómo llegar a articular o cómo coordinar y mantener aquellos elementos a nivel del PIP de su institución que no se vayan a desdibujar a la hora de interactuar con otra institución. Luego, como principal conclusión es que la internacionalización, a pesar de ser tan relevante para los programas ofertados por las IES, siguen presentando debilidades que se deben de fortalecer. ¿Y en qué medida se deben de fortalecer? En la medida en la que básicamente las instituciones dejan trazadas políticas de internacionalización bastante efectivas, directamente ¿en qué? En establecimiento de formatos, en establecimiento pues de cuáles son las diferentes universidades con las que se cuenta con convenio, y directamente el mantener activo ese convenio a partir de qué? De constantemente cada semestre estarse hablando directamente. ¿Para qué? Para saber qué estrategias nuevas se pueden adecuar precisamente para los currículos que se van a dictar. ¿Por qué? Porque hay universidades que, por ejemplo, dictan en un semestre para ciertos grupos. Es decir, por ejemplo, se presentó el caso con Matatipac, que eran tercero, quinto, sexto y noveno, si no me falla la memoria. Es decir, los semestres que eran impares. Sí, impares. Bueno, creo que dije sexto y sexto no era, perdón. Entonces, aquí apuntaba directamente a que ellos llegaban y por semestre hacen impares y luego pares, única y exclusivamente. Entonces, las actividades de internacionalización se tienen que ajustar en este caso. Por ejemplo, el modelo colombiano va más relacionado con todos los semestres se dictan todas las clases, o por ejemplo, el modelo europeo va más relacionado con estos cursos se dictan por esta cantidad de semestre, o por este semestre, pero no tienen esa distinción de no, el primer semestre, segundo semestre, sino ellos directamente dicen, mira, estos son los cursos a ver, y es el estudiante el que decide cuándo los va a ver, y tienen pues toda su malla curricular. Ellos dan una opción de niveles que pueden seguir, pero que es totalmente libre. Entonces, eso es lo que se debe, o esa es la gran conclusión, que la internacionalización, al ser tan diversa, se debe de llegar y empezar a ir reconociendo pues, aquellos elementos que son debilidades y fortalezas precisamente para una efectiva ejecución. Y por último tenemos entonces lo que son las referencias bibliográficas. Espero que pues, haya sido de su interés y que hayan podido pues, conceptualizar cualquier tipo de elemento asociado a esto. Entonces, con ello me despido y que tengan un excelente día.